Curso de socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas de la Comunidad de Madrid. Bloque de primeros auxilios y soporte vital básico. Tema 3. Soporte vital básico, instrumental y desfibriladores externos semiautomáticos, DESA. Primer interviniente, valoración inicial. Ante un accidente, seguir esta conducta. La conducta se llama PAS. P-A-S. Proteger, avisar, socorrer. Primero, proteger. En primer lugar, nos tenemos que proteger a nosotros mismos y después a la víctima. Podemos evitar nuevos accidentes si señalizamos el lugar del accidente. Solo si hay peligro para el accidentado se le desplazará, manteniéndolo recto el eje cabeza, cuello, tronco. 2. Avisar, es decir, dar el SOS. Hay que decir cuántas víctimas hay, en qué estado se encuentran, si existen factores que pueden agravar el accidente y el lugar exacto donde se ha producido. Saber de la información que nosotros demos, de esto va a depender la cantidad y la calidad de los medios humanos y materiales que allí nos lleguen. Por lo tanto, esta información tiene que ser muy buena. Lo tercero es socorrer. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios y es una obligación moral. Tenemos que actuar aunque no estemos trabajando. Hay que hacerlo correctamente y hay que hacer siempre una evaluación del herido para saber cómo actuar. Si queremos saber más sobre la explicación de la actitud PAS, ver el vídeo Actitud PAS que aparece en el material complementario para la realización de este tema. Veamos a partir de ahora unos principios generales de los primeros auxilios. Todos estos principios generales hay que tomarlos con cautela, porque algunos conllevan algunas excepciones que iremos desglosando en cada uno de los temas siguientes. Primero, estar tranquilo, pero actuar rápidamente. Con tranquilidad se da confianza a la víctima y a aquellos que se encuentran cerca. Segundo, hacer una composición del lugar. Debe intentarse saber si existen heridos ocultos, si también nos tenemos que dar cuenta si hay posibles fuentes de peligros que aún existan, como que algo que se pueda derrumbar, algo que esté roto, como una canalización de gas, de agua, puede haber fuego, etc. Tercero, jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de cerciorarse de su estado y haberse proporcionado los primeros cuidados. Si un herido está grave, no debe de ser movilizado, excepto por 3 razones. Primero, para poder aplicar los primeros auxilios. Segundo, para evitar el agravamiento de sus heridas. Y tercero, para protegerle de un nuevo accidente. Cuarto, examinar bien al herido. Estar bien seguros de no haber dejado escapar nada. Veremos en progresivas transparencias cómo tenemos que evaluar a la víctima para exactamente no dejar escapar nada. Quinto, no hacer nada más que lo indispensable. El papel del auxiliador, del socorrista, no es el de reemplazar a los servicios sanitarios, sino el de limitarse a proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias. Sexto, mantener al herido caliente, evitar un calor excesivo, pero hay que mantenerle a una temperatura agradable. La temperatura corporal de una víctima accidentada suele bajar y eso le puede poner en peligro. Séptimo, no dar jamás de beber ni de comer a una persona accidentada o enferma. Hay diferentes casos en los que sí. Los veremos. Octavo, tranquilizar a la víctima. Hay que decirle que hay gente cerca, que se ocupa de él, que los servicios de emergencia han sido avisados y que vendrán pronto. Todo verdades. No vale dar mentiras piadosas porque eso solo podrá agravar la situación, porque diremos mentiras que luego no se podrán cumplir. Noveno, no dejar nunca solo al accidentado. El estado del mismo puede agravarse. Por lo tanto, en muy poco tiempo se pueden complicar las cosas. Solo hay una excepción, y os la adelanto, para pedir ayuda si estamos solos. También existen unas normas generales en los primeros auxilios, como no olvidar que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita una atención inmediata son mayores si ésta es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado. Es decir, que reciba lo que necesita. Hay que registrar la hora a la que se produjo la lesión, o el accidente, o lo que le esté pasando a la víctima.
porque el tiempo corre en nuestra contra y hay que conocer cuánto ha pasado. Cuando nosotros estemos organizando los primeros auxilios, tenemos que dar órdenes claras y precisas. Hay que organizar los primeros auxilios también según nuestras capacidades físicas y juicio personal. Nosotros no tenemos las respuestas para todo, pero sí la capacidad de organizar. Y no hay que luchar contra lo imposible. Hay situaciones que se escapan de nuestras manos. Hay que comunicarse continuamente con la víctima y con su familia o vecinos o las personas que estén acompañando a la víctima. Eso les tranquilizará y ayudará a que nos faciliten ayuda en los primeros auxilios. A un accidentado se le pueden aflojar las ropas y comprobar siempre las vías respiratorias para que estén libres de cuerpos extraños y le facilitemos el confort y la respiración. Cuando valoremos a la víctima, que ya aprenderemos cómo, hay que evitar moverla innecesariamente, no hay que tratar de vestirla. Si la víctima está consciente, es una ventaja, porque le podemos pedir que mueva sus partes del cuerpo y ver la sensibilidad y el movimiento que pueda tener. Nos puede arrojar información sobre aquellos síntomas que la persona presenta y que nosotros no podemos averiguar porque no son signos. Habrá que colocar a la víctima en una posición lo más correcta acorde a sus lesiones. No siempre la posición tumbada boca arriba es la más adecuada. También vamos a proporcionar seguridad emocional y física. Cuanto mejor esté la gente a nuestro alrededor, las cosas serán más fáciles. No obligar al lesionado a levantarse o a moverse, especialmente si se sospecha de una fractura o de un traumatismo grave. Hay que esperar en la posición en la que se encuentre. No dar medicamentos, salvo algunas excepciones. No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si ésta se encuentra inconsciente. Las personas que estén alrededor pueden verse afectadas por lo que nosotros digamos. Cuando nosotros accedamos a una víctima, vayamos a ayudar. Hay que inspeccionar bien todo lo de alrededor. Recordar la actitud paz, por lo tanto inspeccionar bien lo que esté alrededor. Hay que detectar los posibles riesgos y prevenir nuevos accidentes. Recordar que una forma de ayudarnos es evitar que nosotros nos pongamos en peligro. Y una de las formas es teniendo en cuenta la autoprotección, que después veremos. Vamos a valorar la situación en la que nos encontramos y vamos a establecer un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese plan siempre tiene que estar dotado de tranquilidad y de confort, para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Que no se nos olvide activar los sistemas de emergencia. Y por supuesto, no perder la serenidad. Cuentan con nosotros para ayudarles. La autoprotección es valorar nuestra propia seguridad antes de actuar. Conceptúa muchos términos, pero al final es intentar evitar contacto con sangre u otros fluidos corporales. Nuestras manos tienen que estar limpias y tienen que estar limpias por nosotros y por la víctima. El agua y el jabón sirve para limpiar las manos. El uso de guantes siempre está indicado en los primeros auxilios, más aún si hay sangre o fluidos corporales que nos puedan afectar. Una mascarilla a la hora de hacer RCP nos va a dar una protección, igual que una mascarilla estilo COVID también nos va a procurar una protección de cara a las vías respiratorias. Todo el material instrumental que utilicemos, lo que sea, unas tijeras, unas pinzas, eso tiene que estar esterilizado, tiene que estar en recipientes adecuados y limpios. Por lo tanto, si disponemos de un botiquín, eso tiene que estar en perfecto estado de uso. Cualquier superficie en la que estemos trabajando, una mesa, una silla, tiene que estar limpia. Y esto se limpia con lejía. En los primeros auxilios tenemos que entender que puede haber enfermedades que nos pueden transmitir, porque hay virus, bacterias, y hay ciertas enfermedades que son muy fáciles de contagiarse. Entonces, en algunas ocasiones incluso hay que tener una vestimenta y un calzado específico, además de unos materiales, pero sobre todo nuestra actitud y nuestro cuidado será lo más conveniente. A la hora de aplicar las técnicas, también la aptitud que nosotros tomemos será determinante para que las hagamos correctamente y no nos hagamos daño. Se llama higiene postural. Recordar cómo nos tenemos que lavar las manos, etc. Las manos se limpian
Antes de aplicar los primeros auxilios, nos secamos y luego nos aplicaremos los guantes. Al final, sacaremos los guantes y nos limpiaremos las manos. Enfermedades hay muchas, pero no todas tienen la misma forma de transmisión. Hay algunas que es por contacto directo con secreciones bucales o nasales. Eso puede ocurrir cuando hagamos un boca a boca directo. La respiración de una persona que pueda tener algún tipo de enfermedad, si estamos pegada a ella, nos la puede contagiar, etcétera. Por lo tanto, tengamos cuidado con ellas. Aquí hay algunos ejemplos. Recordamos lo aprendido durante el COVID-19. La distancia social, el lavado e higiene de manos y el uso de mascarilla nos pueden ayudar. Veamos algunos conceptos. Concepto de soporte vital básico, SVB. Son las medidas encaminadas a mantener las funciones vitales en situaciones de riesgo inminente para la vida y prevenir la parada de la función cardiorrespiratoria y las formas de acceso a los sistemas de emergencia médica. Soporte vital básico optimizado o instrumentalizado. Sigue la misma secuencia que se realiza en el soporte vital básico sin material. En este caso, utilizando material para el manejo de la vía aérea. Se impide la obstrucción de la vía respiratoria mediante una cánula orofaringea y la ventilación se realizará con un balón reanimador, con oxígeno si se tuviera, y en caso de existir secreciones o elementos extraños se utilizará el aspirador o las pinzas. También se usan los desfibriladores automáticos o semiautomáticos, DESA o DEA. El soporte vital avanzado es intentar la reinstauración de la circulación espontánea, usando una RCP básica más técnicas avanzadas de manejo de la vía aérea y una ventilación, desfibrilación y uso de medicación intravenosa o endotraqueal. Recordamos nuevamente la importancia de la cadena de la vida. Son estas secuencias. Tiene 4 eslabones, donde la llamada es importante. El primer eslabón sería aplicar el soporte vital básico. El segundo sería aportar un soporte vital básico instrumentalizado u optimizado, que sería la desfibrilación. Y lo cuarto sería el soporte vital avanzado o cuidados y extrahospitalarios que nos puedan proporcionar el personal sanitario. Entonces, la secuencia de acciones favorables que facilitan las posibilidades de supervivencia de una persona que se encuentre en situación de emergencia sanitaria se da gracias a la cadena de supervivencia, donde su primer eslabón es reconocimiento temprano de la emergencia y llamada pidiendo ayuda, una RCP precoz aplicada por testigos, que es reanimación cardiopulmonar, una desfibrilación precoz usando un desfibrilador externo semiautomático, DESA, y luego un soporte vital avanzado, precoz y cuidados post-resucitación. Como pensamientos habituales, podemos creer que las cosas graves les ocurren a la gente enferma que está en los hospitales y que trabajamos con personas que tienen buena salud y en instalaciones muy seguras. También pensamos que las ambulancias y las unidades de vigilancia intensiva móviles cada vez llegan más rápido y que no podemos ayudar. Un médico intensivista pues estudia durante 11 años y utiliza equipos complejos. Y luego pensamos en el factor suerte. Bueno, a mí no me va a tocar. Pues estos pensamientos habituales son un error. Este curso lo hacemos porque existen muchos casos de muerte súbita fuera del hospital y muchos accidentes en el entorno del medio acuático, que es donde nosotros tenemos que focalizar nuestra atención como cursillistas en piscinas e instalaciones acuáticas. Es muy importante actuar de forma muy rápida y podemos ayudar incluso sin equipamiento. La muerte súbita es una muerte inesperada, sin síntomas precedentes y sin una causa traumática que lo justifique. Ocurre de repente. El 90% de estas muertes se produce fuera del hospital, en cualquier contexto, en casa, en el trabajo, en un restaurante, en un campo de fútbol, en una piscina. Y entre el 75 y el 95% de las muertes se deben a causa cardiovascular. Los otros motivos suelen ser causas respiratorias. ¿Por qué tenemos que actuar rápido?
porque diferentes estudios, tanto de la Asociación Americana del Corazón como el Consejo Europeo de Resucitación, dicen que por cada minuto que una persona está en parada cardiorrespiratoria, sus posibilidades de supervivencia disminuyen en un 10%. Entonces, pasados 10 minutos, la esperanza es mínima. Lo ideal es obtener soporte vital básico cuanto antes, lo antes posible, y un soporte vital avanzado antes de los 5 minutos, o al menos una desfibrilación. Menos del 8% logra sobrevivir, pero estos porcentajes los podemos revertir. Normalmente, un soporte vital básico se aplica sin ningún tipo de equipamiento específico, pero si disponemos de materiales específicos, las posibilidades de supervivencia mejoran y sobre todo aumentamos nuestra autoprotección. Para recordar las definiciones, hablamos de parada cardiorrespiratoria como PCR, y es el cese súbito e inesperado de la circulación y respiración espontáneas. La RCP, que es reanimación cardiopulmonar, es el conjunto de medidas encaminadas a mantener las funciones vitales en situaciones de riesgo inminente para la vida. Mantenemos la circulación sanguínea gracias a las técnicas para que el oxígeno llegue a los órganos vitales y la curva de supervivencia se reduzca lo máximo posible, aumentando así el porcentaje de supervivencia de la víctima. El soporte vital básico lo hemos definido como prevenir la parada, hacer la reanimación cardiopulmonar y la activación de los sistemas de emergencia. La desfibrilación externa semiautomática, DESA, es la aplicación de una descarga eléctrica por medio de un equipo portátil sobre una víctima en situación de parada cardiorrespiratoria para reinstaurar las funciones vitales. Por lo tanto, un desfibrilador, el tercer eslabón de la cadena de la vida, nos va a ayudar a que la persona reviva. Y una reanimación cardiopulmonar básica, que es el segundo eslabón de la cadena de la vida, va a ayudar a mantener con vida las funciones vitales hasta que llegue la ayuda especializada. Soporte vital básico. Como algunos datos podemos decir que en Europa se produce una parada cardiorrespiratoria cada 45 segundos. La resucitación cardiopulmonar, RCP, hecha por un testigo, es de vital importancia antes de que llegue un sistema de emergencias, sobre todo por el porcentaje de supervivencia, que lo vamos a reducir todo lo que podamos, aumentar. Una parada cardiorrespiratoria precoz y una rápida desfibrilación antes de los 3-5 minutos puede llevar a algunas supervivencias de entre el 50 y el 70%. Es decir, entre 5 o 7 personas de cada 10 que entren en parada, si reciben una RCP básica y una desfibrilación temprana, pueden sobrevivir. En la mayoría de los sitios, la llamada al servicio de emergencias médicas puede tener una respuesta de entre 5 y 8 minutos, o entre 8 y 10 minutos hasta la primera desfibrilación. Por lo tanto, cuanto antes se llame, antes llega la ayuda. Durante este tiempo la supervivencia depende siempre de los testigos que inicien la reanimación cardiopulmonar y utilicen un desfibrilador. Cadena de la vida, recordar. Tiene una importancia crítica la interacción entre el operador telefónico y el servicio de emergencias. Bien, el testigo que tiene que realizar la RCP y hacer la desfibrilación con un DEA, desfibrilador externo automático o semiautomático, es importante. Cuando nosotros llamamos, nos pueden ayudar y recordar, aunque no sepamos, cómo hacer una RCP, dónde poner las manos, a qué ritmo comprimir, hacerlo con fuerza. Cuanto antes ellos van a activar los recursos sanitarios para que lleguen inmediatamente, sobre todo el desfibrilador. Y esto se tiene que coordinar. Si nosotros pensamos que una persona está en parada cardiorrespiratoria, podemos realizar los 3 primeros eslabones de la cadena de la vida. Este es el algoritmo de un soporte vital básico en un adulto. Aproximación segura, comprobar la consciencia abriendo la vía aérea, llamar al 112,
realizar 30 compresiones y 2 respiraciones, y tan pronto como llegue el DEA, encenderlo y seguir las instrucciones, y continuar con la RCP hasta que sea necesario. Vamos a verlos poco a poco. ¿Cómo compruebo la consciencia? Bueno, para llegar a la víctima siempre hay que recordar la actitud paz. Si el entorno es seguro podré actuar y a partir de ahí me acercaré a la víctima. Vamos a valorar su estado de consciencia. Vamos a preguntarle si está bien. Vamos a hacer estímulos sonoros como palmadas, chasquidos de dedos. Y vamos a tocar a la víctima procurando estímulos dolorosos en la parte de detrás de la oreja o en la zona de dentro de la clavícula, apretando, buscando algún tipo de signo de consciencia. Si la persona responde, se le deja como se encuentra, preguntar qué le pasa y vamos evaluando regularmente. Podríamos hacerle incluso una valoración secundaria. Al final de los temas veremos lo que es. A esto se le llama AVDN. Ver si la persona está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o si no responde. AVDN. Si la persona no responde hay que abrir la vía respiratoria. Para abrir la vía respiratoria se utiliza la maniobra frente-mentón. Vamos a comprobar si respira. Bien. Mantener la maniobra frente-mentón con una hiperextensión del cuello, tocando con una mano el mentón y otro en la frente, vamos a mantener y vamos a oír, ver y sentir. Vamos a hacer el VOS. Vamos a ver si sube y baja el pecho. Vamos a oír si entra y sale el aire. Vamos a sentir si ese aire nos da en la mejilla. Y valoramos si respira o no. ¿Tiene respiración? ¿Esa respiración es normal? Si la respiración es normal, se le colocará en posición lateral de seguridad o posición de recuperación, o PLS. Esta posición proporciona un confort para la víctima, donde podrá mantener abierta la vía respiratoria teniendo la cabeza ligeramente echada hacia atrás y la boca ligeramente caída hacia el suelo, por si acaso surgiera algún tipo de vómito o de secreción que no obstruya las vías respiratorias. ¿Cómo le colocamos? Pues pondremos el brazo más cercano a donde estamos nosotros arrodillados en su lateral, esa mano en la cara, con el codo doblado. La pierna más alejada la vamos a doblar y vamos a tirar de la persona hacia nosotros hasta que le dejamos asentado en el suelo, donde la rodilla y la cadera estén bien fijas, igual que el codo y el hombro. Recolocaremos la cabeza si es necesario. Esto lo aprenderemos durante las prácticas. Por lo contrario, si no tiene una respiración normal, si esa respiración es anormal, pues vamos a ver que puede ser una respiración muy escasa. Tenemos que dedicar en torno a 10 segundos a valorar si respira o no. Y esta respiración tiene que ser totalmente anormal. Si es ruidosa o boqueante, como si fuera un bostezo, podemos intuir que no está respirando. La mayoría de las veces ocurre ante una parada cardiorrespiratoria. Encontrar un 40% de las veces una respiración anormal nos puede dar información y pensar que en breve va a entrar en parada cardiorrespiratoria si no lo está ya. Así que, ante la duda, vamos a reconocerla como un signo de parada cardiorrespiratoria. Entonces ya tenemos diagnosticada a la víctima. Es una víctima que está inconsciente y que no respira. Por lo tanto, para nosotros está en parada cardiorrespiratoria. Lo que tendremos que hacer será llamar al 112 y dar toda la información como anteriormente hemos dicho. Comenzaremos cuanto antes con compresiones en el pecho. Vamos a realizar 30. Se colocará el talón de una de nuestras manos en el centro del pecho de la víctima. La otra mano sobre la primera. Entrelazaremos los dedos para levantar la punta de estos, para que solo esté en contacto el talón de nuestra mano. Y comenzaremos a comprimir con una actitud que es compresiones de calidad. Esa es nuestra actitud. Vamos a hacer compresiones de calidad. La frecuencia de compresiones es entre 100 y 120 por minuto. Y la profundidad entre 5 o 6 centímetros. El tiempo de compresión y de relajación es el mismo. Y vamos a estar continuamente haciendo las compresiones a esa profundidad y a ese ritmo sin miedo.
Si es posible, vamos a cambiar de reanimador cada 2 minutos. Esta acción de masaje cardíaco cansa mucho. Por lo tanto, si cada 2 minutos hay una persona que nos puede relevar, hacerlo. Por lo tanto, después de las 30 compresiones, vamos a hacer 2 respiraciones, 2 insuflaciones. Esas insuflaciones se realizan abriendo la vía respiratoria con la maniobra frente-mentón. Vamos a pinzar la nariz, cogeremos aire, una respiración normal, aplicaremos nuestros labios sellando los labios de la víctima y vamos a insuflar, vamos a echar aire hasta que el pecho se eleve. Esto tarda más o menos un segundo. Vamos a dejar que el aire salga y vamos a repetir la acción. Hay que hacer 2 insuflaciones en menos de 10 segundos. Tanto entre aire como no entre aire, solo hay 2 veces para poder hacerlo. Y vamos a estar de esta manera, realizando 30 compresiones, 2 insuflaciones, que es la relación de RCP en el adulto, hasta que no podamos más o la persona empiece a respirar o llegue la ayuda. En resumen, aproximación segura, comprobar la consciencia y abrir la vía respiratoria, llamar al 112, comenzar con la RCP haciendo 30 compresiones, 2 insuflaciones y pedir que llegue un desfibrilador. Cuanto antes lo aplicamos, lo encendemos y hay que seguir haciendo la RCP 32 hasta que llegue la ayuda. Si queremos más explicaciones sobre este tema, tenemos 4 vídeos disponibles en el material complementario para realizar este tema. Se dan otras situaciones donde el motivo de la parada, que ya hemos visto que la mayoría son de origen cardíaco, pues no son de origen cardíaco, son de origen respiratorio. Y esta reanimación cardiopulmonar se le llama asfíctica. Se dan en personas muy concretas. Se da en todos los niños y en todos los lactantes, porque los motivos de su parada es respiratorio. No tienen, salvo en algunos casos, una enfermedad cardíaca que le pueda motivar un deterioro de su sistema circulatorio que le pueda provocar una parada. También se da en adultos y en niños, por supuesto, con algún tipo de intoxicación por gases, drogas, fármacos, humo, etílicas. Estas intoxicaciones lo que hacen es estropear la calidad, cantidad del aire que estamos respirando. Hay veces que no se puede respirar, como por ejemplo en un caso de una obstrucción de vía respiratoria o en caso de ahogamientos. O hay veces que nuestro sistema respiratorio deja de funcionar convenientemente por culpa del frío, por situaciones de hipotermia o por culpa de un traumatismo. Por lo tanto, en estos casos se tendrá que variar la forma de hacer las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Hemos dicho que uno de los motivos que puede causar la muerte de una persona, sí, y que es de origen respiratorio, es por un atragantamiento. Es decir, una obstrucción de vía respiratoria. Hablamos del OVACE. El OVACE es obstrucción de vía respiratoria por cuerpo extraño. Vamos a ver qué tipo de obstrucción tenemos. Puede ser moderada o puede ser severa. La moderada es una obstrucción parcial, donde la persona puede hablar, tose, respira. Por lo tanto, vamos a intentar tranquilizar a la víctima y animarla a que siga cogiendo aire y tosiendo. Normalmente una persona que se le obstruye la vía respiratoria se lleva las manos al cuello. Si la obstrucción es grave, es total, tenemos que ayudarle inmediatamente, porque la persona no puede hablar, deja de toser, no puede respirar, se está ahogando, se está muriendo. Si esta persona sigue consciente, vamos a alternar 2 técnicas. Una es dar 5 golpes en la espalda y luego hacer 5 compresiones abdominales. A las compresiones abdominales también se le llama maniobra de Heimlich. Si la persona está inconsciente, habría que hacer reanimación cardiopulmonar. Víctima inconsciente que no respira, RCP. Por lo tanto, si sospechamos de un atragantamiento, valoramos si es una obstrucción moderada o severa. Animar a toser y vigilar cómo evoluciona. Si la persona deja de toser o no lo hacía desde el principio, empezamos dando 5 golpes en la espalda y, si no es efectivo, 5 compresiones abdominales o maniobra de Heimlich.
Estamos intentando evitar que esa situación haga que la persona quede inconsciente, pero ocurrirá. En el caso de que ocurra, comenzar RCP desde el principio. Valoraremos a la víctima, abriremos vía respiratoria y seguiremos todos los procesos como desde el principio hemos comentado. En el caso de los niños, si hablamos de RCP, las técnicas pueden aplicarse de una manera muy parecida, pero vamos a cambiar algunas cosas. En el algoritmo ya veremos que lo primero de todo, en cuanto veamos que la víctima está inconsciente y que no respira, hay que empezar con 5 insuflaciones. Luego haremos 1 minuto de RCP, donde combinaremos compresiones e insuflaciones, y luego pediremos ayuda. Esta es la diferencia entre un soporte vital básico de adulto y un soporte vital básico de niño. También en el resto de las personas que sean asfícticas aplicaremos este procedimiento. 5 insuflaciones, 1 minuto de RCP y llamar al 112 si estamos solos, porque si había más gente, espero que hayan llamado antes. Encargaros de ello. El algoritmo de la RCP pediátrica es aproximación segura, como siempre, actitud PAS, comprobar la consciencia, abrir la vía aérea. Si la persona no respira, hay que dar 5 insuflaciones de rescate, 1 minuto de RCP, llamar al 112. Y aquí cambia la relación entre compresiones y ventilaciones. Haremos 15 compresiones y 2 respiraciones. El desfibrilador siempre será nuestro amigo, por lo tanto, pedirle cuanto antes. En un bebé, que es la edad comprendida entre 1 y del primer año de vida entre 0 y 1 año, los lactantes, podemos ver que la vía respiratoria para abrirla no hay que hacer hiperextensión del cuello, no se hace maniobra frente-mentón. Hay que acomodar la cabeza alineada con el resto del cuello y del tronco. Nuestras insuflaciones se harán con el aire que nos entre en los carrillos y podremos sellar con nuestra boca la boca y nariz del niño. Las compresiones torácicas las haremos con 2 dedos en el pecho, ¿sí? Y aquí vamos a comprimir aproximadamente 1/3 del tamaño de ese tórax. La velocidad de las compresiones será igual que en el adulto, entre 100 y 120, pero la profundidad un poco menos, en torno a 4 centímetros. Después de hacer las 5 insuflaciones y el minuto de RCP, 15-2, 15-2, 15-2, que aproximadamente son 5 ciclos, llamaremos al 112. En el caso de los niños, que es entre 1 y 8 años, como su tamaño es menor que en el adulto, la presión en el pecho tendría que efectuarse de una manera con menos fuerza, con más utilidad. Por lo tanto, aplicaremos solo el talón de una mano. La vía aérea se abre igual que en el adulto. Las insuflaciones también se hacen boca a boca, tapando la nariz para que no se escape el aire por ahí. Lo único que el talón de una mano en el pecho será la forma de comprimir. Igual que en el lactante, 1/3 del tamaño del tórax. En este caso, al ser más grande, podríamos llegar hasta 5 centímetros. Igual que en el lactante, si está inconsciente y no respira, dar 5 insuflaciones, 1 minuto de RCP, haciendo 15-2, 15-2 durante 5 ciclos y confirmamos la ayuda en el caso de que nadie aún haya llamado. Si queremos saber más sobre la RCP infantil y del lactante, podemos ver el vídeo RCP infantil en el material complementario para la realización de este tema. ¿Qué ocurre si un niño se atraganta? Bueno, al igual que en el adulto, valoraremos la gravedad. Si hay una tos eficaz, respira, por lo tanto, seguimos animando a toser y seguimos reevaluando hasta que se resolucione la situación. En el caso de que no haya una tos eficaz, pues aquí ya sabemos que una obstrucción grave. Si la víctima está consciente, igual que en el adulto, damos 5 golpes en la espalda y aplicaremos a 5 compresiones abdominales en el niño entre 1 y 8 años y si es un lactante habrá que hacer compresiones en el punto donde se hacen las compresiones torácicas,
Por lo tanto, a los lactantes no se le hace la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una maniobra muy grave y que puede provocar daños a la víctima. Por lo tanto, hay que hacerla en muy pocas ocasiones. Veremos cómo realizarla en las prácticas. Si queda inconsciente la víctima, pues vamos a empezar el protocolo desde el principio. Entorno seguro, valoramos la conciencia, abrimos vía respiratoria, valoramos la respiración. Si no respira, iniciamos 5 insuflaciones, 1 minuto de RCP y se confirma la llamada al 112. En el lactante, por tanto, las compresiones se darán en el pecho con 2 dedos, en el punto de compresión como hacíamos las compresiones torácicas en la RCP, y los palmeos interescapulares en la espalda, intentando mantener al lactante inclinado hacia abajo para facilitar la salida de aquello que le esté obstruyendo la vía respiratoria. Combinaremos 5 de una, 5 de otra. Si queremos conocer más sobre la obstrucción de vía respiratoria por cuerpo extraño en adultos, en niños y en lactantes, podéis ver estos vídeos en el material complementario para la realización de este tema. Por tanto, el resumen de la reanimación cardiopulmonar pediátrica queda en aproximación segura, comprobar la consciencia abriendo la vía respiratoria. La vía respiratoria en un lactante es dejando la vía respiratoria alineada con el cuello. En el caso del niño entre 1 y 8 años es maniobra frente-mentón. Si no respira, se aplican 5 respiraciones de rescate. En el niño se hacen boca a boca y en el lactante boca a boca-nariz. Realizaremos 1 minuto de RCP, donde la relación entre las compresiones y las ventilaciones será de 15-2. Llamaremos al 112 y realizaremos como continuación 15 compresiones y 2 respiraciones, pidiendo un desfibrilador para su uso. 15-2. Recordad, no 32 como pone en la transparencia. El desfibrilador hay que usarlo, tanto en los adultos como en los niños. Ya veremos en qué situaciones se hace y cómo lo aplicamos. Pero recordad, el uso del desfibrilador es lo que ayuda a reinstaurar la función respiratoria, cardiorrespiratoria de una víctima que está en parada. Entonces vamos a atender la última parte de los algoritmos, donde tan pronto como llego se enciende y seguir las instrucciones. ¿Cómo se pone en marcha un desfibrilador? Tiene un botón de encendido. Suele aparecer en color verde. Abrimos la tapa o abrimos el precinto donde esté metido el desfibrilador y le damos al botón de encendido. Vamos a aplicar los parches en el pecho desnudo de la víctima. Tiene 2 parches. Y esto hay que hacerlo sin parar de hacer RCP. Por lo tanto, si hay 2 personas, uno sigue haciendo RCP mientras que el otro aplica el desfibrilador, poniendo los parches en su lugar. Una vez que están los parches colocados, que hay unos dibujos que indiquen qué posición tenemos que ponerlos, uno es en la parte derecha del pecho de la víctima, debajo de la clavícula, y otra es debajo de la axila izquierda, 5 centímetros. Esa posición hace que los parches funcionen correctamente. Estos parches tienen que colocarse en una víctima que esté seca. Por lo tanto, secamos el pecho de la víctima, que esté limpia, porque si no los parches no van a pegar convenientemente y no harán bien la descarga. Si indica de repente el aparato empieza a funcionar y dice que no tocar a la víctima, analizando el ritmo cardíaco. En ese momento no tocamos a la víctima. Vamos a dejar que el aparato funcione y te podrá decir que se aconseja dar una descarga. En ese caso, vamos a empezar a hacer RCP. Durante el tiempo que se está cargando el aparato podemos seguir haciendo RCP. Y en cuanto diga que se puede desfibrilar, aparecerá un botón intermitente diciendo puede realizar la descarga. Por lo tanto, en ese caso, avisar al resto de gente que nadie toque a la víctima y podemos darle al botón para que se produzca la descarga. Una vez que se haya hecho la descarga, continuamos con la RCP inmediatamente. El tiempo en el que la persona está sin realizarse RCP, saber que estamos reduciendo sus capacidades de supervivencia. Si la descarga no se indica, hay que hacer exactamente lo mismo. 32, 32, en cuanto podamos.
Estamos hablando del adulto. ¿Qué ocurre en los niños? Bueno, los niños, a la hora de aplicar estas técnicas, hablamos de niños de menos de 18 años, donde los niños de más de 8 años, entre 8 y 18, se usa el desfibrilador exactamente igual que en el adulto, igual que las técnicas. La edad entre 1 y 8 años la consideramos niño. Existen unos parches pediátricos que son más pequeños y le indica que son para niños. Incluso algunos desfibriladores tienen la opción de cambiar en el mismo dispositivo si estamos aplicándolos en un niño o en un adulto. Teniendo en cuenta esta configuración, ¿vale? Siempre usaremos las opciones de niño. Si no existiesen esas opciones, porque en algunos desfibriladores no hay parches para niños, usaremos los parches de adulto. A los niños de menos de un año, es decir, los lactantes, lo aplicaremos exactamente igual que en los niños. Si queremos saber más sobre este contenido, el uso del desfibrilador, os recomendamos que veáis el vídeo que aparece en el material complementario para la realización del tema. Uso del desfibrilador. Hay algunos dispositivos que nos van a ayudar. Existen unas cánulas, que se llaman cánulas de Guedel, que nos ayudan a abrir la vía respiratoria sin necesidad de hacer una hiperextensión del cuello. Estas técnicas son más avanzadas y no siempre vamos a tener a nuestro alcance estos materiales. Si en el botiquín donde estáis trabajando o los tenéis o hay personal sanitario, por lo tanto será obligado que tengáis este material, preocuparos de ver dónde están y cómo son. Se miden este tubo desde la comisura del labio al trago de la oreja, o a la zona de la mandíbula. Se coloca introduciéndolo con la concavidad hacia arriba y lo rotaremos en mitad del recorrido hasta que se sitúe en posición anatómica con la concavidad hacia abajo, como aparece en la ilustración. Si quieres saber más sobre cómo colocar una cánula y también cómo poder hacer una ventilación con un balón, tenéis estos vídeos en el material complementario para la realización del tema. Recordar también que todos estos contenidos lo veremos en la práctica de RCP.